Hola chicos, bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy con la quinta sesión de su curso de preparación para la materia de química por parte del UPN. Entonces, nuestro tema de hoy va a ser sobre el mol como una unidad de medida. Entonces, para empezar, vamos a definir o vamos a ver lo que es un mol. En este caso es un término que utilizamos para medir sustancias químicas, así como utilizamos el kilogramo para medir cantidad de masa, el metro para medir longitudes o distancias, utilizamos también el litro, el galón para medir unidades de volumen. En el caso de la química, para poder cuantificar una sustancia que su tamaño es demasiado pequeño, ya sea un mol, una molécula, un átomo, una molécula, una sustancia, utilizamos el término mol. Entonces, este término lo utilizamos para medir un determinado número de átomos o moléculas. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuánto hay en un mol de hidrógeno, en este tiene un valor determinado y estandarizado que es equivalente a 6.022 por 10 a la 23. Si hablamos de átomos de hidrógeno, hay en un átomo de hidrógeno hay 6.022 por 10 a la 23 átomos. Si habláramos de libros, en un mol de libros habría 6.022 por 10 a la 23 libros, una cantidad demasiado grande. Si necesitamos hablar de metros, un mol de metros sería 1.022 por 10 a la 23 metros. Entonces este término, el 6.022, nos indica una cantidad ya estandarizada que nos sirve para medir cantidades extremadamente pequeñas, pero es un número bastante grande. Si lo desglosamos, como ustedes pueden ver, es un número demasiado grande, por eso se utiliza la notación científica. Pero otra forma de llamarlo, o para no anotar un número tan grande, lo llamamos también como el número de Avogadro. Y bueno, hablando de Avogadro, Amado Avogadro fue un físico y químico italiano que él, digamos, postuló la ley de Avogadro, la cual nos indica que dos gases, cualesquiera de diferente naturaleza, mientras tengan un mismo volumen, un mismo litro, por así decirlo, de volumen de gas de cada uno, mientras estén a temperatura y presión constantes, van a tener la misma cantidad de moles. Entonces este científico fue el partidario de la ley de los gases ideales. Entonces él nos dice que teniendo un volumen igual de cualquier gas, mientras estén a temperatura y presión constante, van a tener la misma cantidad de moles, que en este caso es 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y bueno, otra forma de decirlo también, o para poderlo entender un poco mejor, nos dice que es la cantidad de sustancia que contiene, que hay presentes en un átomo del isótopo carbono 12. ¿Esto qué es? Si nosotros colocáramos en una balanza 6.022 por 10 a la 23 átomos y vamos agregando átomo tras átomo del átomo de carbono, una vez que agregamos 6.022 por 10 a la 23 átomos, este va a pesar exactamente 12 gramos. Entonces se utiliza como medida estándar para poderle dar un término o una referencia a lo que es el mol. Así como la masa, el kilogramo fueron determinados a partir de una sustancia en el Sistema Internacional de Unidades, así el mol tiene su base en el isótopo de carbono 12. Ya que si usamos, por ejemplo, el isótopo que es el carbono 13, que no sé que hay un neutrón más, pues y el peso o la masa en este caso variaría y ya no sería posible mantenerlo así. Entonces Avogadro lo que determinó es que una vez que en una balanza colocamos esta cantidad de moles de carbono 12, va a pesar exactamente 12 gramos y es la base de lo que llamamos número de Avogadro o el concepto de mol. Y bueno, entonces ¿para qué nos sirve el mol? El mol nos sirve para cuantificar
el número de átomos o moléculas, el número de gramos en una ecuación química o en una sustancia. Entonces, si nosotros tenemos moles y queremos llegar a gramos, basta con multiplicar por la suma de sus masas molares. ¿Cuál es la masa molar? La masa molar es la suma, bueno, en este caso la suma de masas molares, es la masa atómica de cada elemento. Si yo quiero cuantificar los gramos de hidrógeno, yo sé que mi masa atómica, del hidrógeno es de 1. La masa atómica del oxígeno, por ejemplo, es de 16. La masa atómica del carbono es 12. Entonces, la masa atómica es la que viene en la tabla periódica a un lado de su número atómico, que nos indica el número de electrones. Entonces, basta con multiplicar esa masa por el número de moles y finalmente dividir entre las masas moleculares, sería la de la molécula en este caso. Y por el contrario, si tengo moles y necesito llegar al número de átomos, solamente multiplico el mol por la cantidad de sustancias que contiene un mol, que ya sabemos que es el número de Avogadro. Multiplicamos, si tengo 5 moles de carbono, necesito calcular cuántos átomos o moléculas tengo. Multiplico estos 5 moles por 6.022 por 10 a la 23 y voy a poder obtener el número de átomos y moléculas. Para poder tener esto o este concepto más claro o la conversión de esto, tenemos los siguientes ejemplos. Entonces, en este nos pide convertir 25.000 moléculas de oxígeno molecular a moles de oxígeno. Entonces tenemos 25.000 moléculas, sabemos que en un mol contiene 25.000 moléculas. Para poder eliminar moléculas con moléculas y tener nuestra unidad buscada, hay que dividir. Entonces sería 25.000 entre 6.022 por 10 a la 23 moléculas, que es lo que nos corresponde un mol o lo que contiene. Se hace la división y nos da un resultado de 4.15 por 10 a la menos 20 moléculas. Otro ejemplo sería convertir 50 moles de nitrógeno molecular a moléculas. Pues yo sé que un mol me contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces en este caso no necesito más que multiplicar esta cantidad por la otra para obtener un resultado. En el momento de multiplicar 50 por el número de Avogadro, voy a obtener 3 por 10 a la 25 moléculas, en este caso de nitrógeno. Otro ejemplo u otra de las aplicaciones de nuestra fórmula de mol es cuando tenemos o poder cuantificar la masa o la masa molar de un átomo de una molécula. Entonces tenemos la siguiente fórmula donde un número de moles es igual a la masa, esta debe estar en gramos, entre la masa molar, que sus unidades son gramos mol. La masa molar la obtenemos de la sumatoria de las masas atómicas del elemento, o en este caso de la molécula. Por ejemplo, tenemos aquí estos 3 problemas donde estamos convirtiendo medio mol de kriptón a gramos. Entonces, para poderlos, en este caso, eliminar mol con mol, nosotros sabemos que en un mol de kriptón hay 83.8 gramos. Esto lo podemos observar en la masa atómica del kriptón, que viene en la tabla periódica. Entonces, 0.5 por 83.8, tenemos un resultado de 41.9 gramos. Lo mismo con el hierro y el cobre. Medio mol de hierro lo multiplicamos por la masa atómica del hierro, que viene en la tabla periódica y es de 55.85 para obtener el número de gramos de este elemento, al igual que con el cobre. Medio mol del cobre lo multiplicamos por su masa atómica y obtenemos un resultado. Otro tipo de ejemplos, o un ejemplo más representativo, tendríamos en este donde nos dice cuántos moles hay en 100 gramos de aspirina. Sabemos que la fórmula molecular de la aspirina es C9H8O4, cuya masa molar es de 180.2 gramos mol. Entonces aquí nos están pidiendo moles y nos está dando la masa y nos está dando la masa molar. Lo podemos hacer de esta manera o de una forma más desarrollada y explicada podríamos tenerlo así. Aquí nos está dando la masa molar, pero es importante saber cómo calcularla o de dónde obtenerla. Nosotros tenemos la fórmula química de la aspirina, que son carbono 9. Entonces tenemos
9 átomos de carbono. Lo vamos a multiplicar por su masa atómica. La masa atómica del carbono es de 12, multiplicados nos da 108. Tenemos además 8 átomos de hidrógeno. Entonces estos 8 átomos de hidrógeno lo multiplicamos por su masa atómica, que es 1, podemos obtener 8 gramos. Y tenemos 4 átomos de oxígeno. La masa del oxígeno es de 16 gramos, por lo que multiplicado por 4 nos da 64, y al hacer la suma de estos tres elementos, vamos a obtener 180 gramos mol, que en este caso es la masa molar, en este caso la molécula de aspirina. Entonces tenemos nuestra fórmula ya mencionada anteriormente, donde el número de moles es igual a masa entre masa molar. Me pide el número de moles, yo sé cuánto es la masa, en este caso tengo 100 gramos de aspirina, y la masa molar es la que acabamos de calcular, que son 180 gramos mol. Entonces sería masa entre masa molar, 100 entre 180 me da 0.55 moles, en este caso, de aspirina. Entonces, otro ejemplo sería en el siguiente problema, donde dice cuántas moléculas hay, pero en 325 miligramos de aspirina, considerando que esta tiene la fórmula que ya mencionamos y la masa molar ya calculada. Entonces podemos, bueno, antes que nada, sabemos o ya mencionamos que la masa se debe debe tener una unidad que son los gramos. Pues tenemos la sustancia en miligramos, primero hay que convertirla a gramos, que dividir entre 1000, porque un gramo contiene 1000 miligramos. Entonces esto nos daría 0.325 gramos, que tendríamos que dividir entre la masa molar, como fue en el proceso anterior, y finalmente multiplicarlo por el número de moléculas. O dicho de otra manera, tendríamos de esta forma, ya calculamos el número de gramos en esta cantidad de aspirina. El número de moles es masa entre masa molar, son 0.325 entre 180 gramos mol, y nos va a dar un número de moles. Tenemos 0.0018 moles. Ahora sabemos que en un mol contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas, que multiplicado esto por esto nos va a dar un resultado de 1086 por 10 a la 21, en este caso moléculas de aspirina. Bueno, entonces con esto terminaríamos lo que sería lo referente a mol como una unidad de medida para convertir o cuantificar, en este caso más bien, el número de sustancias químicas presentes en un átomo o molécula. Y vamos a pasar a otro tipo de reacciones, que son las reacciones redox u oxidorreducción. Entonces, al hablar de una reacción redox u oxidorreducción, es un tipo de reacción química en el que dos sustancias interactúan entre ellas o reaccionan entre ellas. Obviamente, como habíamos mencionado, cuando un átomo reacciona con otro es porque los electrones están interfiriendo ahí, ya sea que uno gane o el otro pierda. A diferencia de los enlaces donde se comparten electrones, aquí uno forzosamente cede o pierde y el otro va a ganar electrones. Entonces esto es una reacción redox, donde tenemos un átomo que se va a oxidar porque va a perder electrones, y uno que se va a reducir porque los va a ganar. Dicho de otra manera o ejemplificado de otra forma, tenemos un átomo cualquiera que en este caso va a ceder electrones. ¿Qué átomos ceden electrones? Como ya lo mencionamos, los metales son muy fáciles o muy dadores de electrones, porque en sus últimas capas de energía tienen 3, 4, 1, 2 electrones, y para su regla del octeto es más fácil que los pierdan y queden en su última capa con 8 a que ganen 5, 6, hasta 7 electrones para poder completar esos 8. Entonces es más fácil perder 1 a ganar 7. Y eso lo vemos en nuestra vida diaria con puertas, ventanas, metales, cadenas, que nosotros decimos, ¿sabes que está oxidado? Lo que pasa con este es que al ser su material de metal, y tiende a perder electrones, una vez que los pierde se oxida. Y regularmente un agente oxidante muy bueno o que se reduce es el oxígeno.
el oxígeno que está en toda la atmósfera es un excelente reductor, un excelente un excelente, bueno, en este caso, oxidante, perdón. Entonces, el oxígeno presente en la atmósfera pues es muy bueno para arrancar electrones. Cuando eso pasa, los metales, que regularmente son los que son muy fáciles de perderlos, tienden a oxidarse, como lo podemos ver en la vida diaria. Aquí tenemos un ejemplo, que tenemos el zinc en su forma basal o neutra, y aquí lo tenemos con dos cargas positivas. ¿Esto qué quiere decir? Que perdió dos electrones. Y si vamos a la tabla periódica, el zinc lo podemos observar en la familia en el grupo de las familias de 2A, que quiere decir que tiene dos electrones en su última capa de energía y es muy fácil que los pierda. Una vez que los pierde, queda cargado positivamente y se dice que se oxidó. Aquí, por ejemplo, tenemos el cobre, que tiene dos cargas positivas y en este caso aquí el cobre está ganando esos dos electrones que perdió el zinc y entonces por lo tanto se redujo. Algunos ejemplos de reacciones de oxidación que ocurren tanto en nuestro cuerpo como en el medio ambiente son, por ejemplo, las siguientes. Tenemos un metano o un alcano, que es, digamos, el combustible que utilizan los automóviles. Al momento de combinarse con el oxígeno atmosférico, produce dióxido de carbono, que es un contaminante natural, más agua. Tenemos otras reacciones, por ejemplo la reacción de oxidorreducción que se lleva a cabo en el proceso respiratorio. Lo que pasa aquí es que nosotros respiramos oxígeno molecular que es transferido hasta los pulmones, alvéolos. Aquí dentro de la célula se encuentra con un organelo que sería la mitocondria, que es el organelo responsable de la respiración celular. Entonces aquí, como habíamos mencionado, nosotros somos seres vivos conformados en gran cantidad por carbono. Entonces aquí se lleva a cabo un intercambio o una reacción de desplazamiento. Entonces, en presencia del carbono se combina y nosotros desechamos dióxido de carbono. Otro ejemplo de reducción, que ya lo habíamos mencionado, sería la oxidación de una fruta, que al momento de estar a la intemperie o en presencia de oxígeno, pues se va a reducir de forma lenta o rápida dependiendo de la situación. Tenemos una cadena de transporte electrolítico, que son las cadenas las baterías químicas. Otros ejemplos de oxidorreducción ya es de forma inorgánica. Tendríamos, por ejemplo, esta reacción donde el óxido de cobre está combinándose con amoníaco para obtener nitrógeno molecular más cobre más agua. Aquí uno se oxida, uno se reduce. En este caso tenemos el oxígeno cargado positivamente para que llegue a su forma basal o neutra. Si tenía dos cargas positivas más, tuvo que ganar dos cargas negativas para que se pudiera neutralizar. Y tenemos el nitrógeno con tres cargas negativas o tres electrones. Para que se neutralice tuvo que haber ganado tres protones. Entonces aquí perdió, entonces se oxidó, y el otro que ganó se redujo. Otro tipo de reacción que la tenemos, donde el zinc se combina con sulfuro de hierro, en este caso sería sulfuro ferroso, perdón, para producir sulfuro de zinc más hierro. Entonces aquí tenemos el zinc en su forma neutra y aquí lo tenemos en su forma cargado positivamente, que quiere decir que perdió dos electrones para poder tener ahora dos cargas positivas extras. Y aquí tenemos el azufre con dos cargas positivas y ganó dos electrones para ahora estar en su forma neutra. Bueno, entonces aquí vamos a mencionar algunas de las características de los agentes reductores y de los oxidantes. Entonces, ya sabemos que un agente reductor, o en este caso el átomo o el elemento que va a reducir, va a provocar la reducción de otra sustancia. ¿Esto qué quiere decir? Que va a quitar electrones
pues que el oxidante los va a ganar. Estos regularmente, tanto los agentes reductores como los oxidantes, es necesario buscarlo del lado de los reactivos, casi nunca de los productos. O sea, aquí por ejemplo tenemos un reductor que es el aluminio, que en este caso estaría ganando electrones. Lo tenemos aquí, y tenemos el sulfato o el ácido sulfúrico, para que en el momento de combinarse con el aluminio uno está ganando y el otro está perdiendo. Bueno, entonces continuando con nuestro tema de oxidación, o ya en sí, digamos, el proceso de oxidación, como ya mencionamos anteriormente, necesita de dos agentes: un oxidante, que es el que va a ganar electrones y por lo tanto va a aumentar su carga negativa, y además, algo muy importante, tiende a formar bases. Entonces recordamos que en la escala del pH, que va de 0 a 14, del 7 en adelante se les llama bases o sustancias alcalinas a las que tienen un pH en este rango, y es más que nada porque tienden a reducir, o en este caso a ganar los electrones, y por el lado contrario, un agente reductor es el que va a ceder los electrones, y por lo tanto va a aumentar su carga positiva y a formar ácidos. Y también tenemos otro tipo de elementos o átomos, que son los anfolíticos. Este tipo de elementos poseen ambas propiedades: pueden ceder o ganar electrones, y por lo tanto pues pueden formar ácidos o bases. Y bueno, entonces, hablando de reacciones óxido-reducción, son muy similares a las reacciones ácido-base. Aquí la única diferencia es que hablar de óxido-reducción estamos hablando de electrones, que una sustancia los gana, otros los pierde. El caso es que están moviéndose de un átomo a otro. En el caso de los ácidos o las bases, lo que estamos hablando, o la subunidad atómica que se está moviendo, en este caso son los protones, o la cantidad de ellos, para poder determinar qué tan ácida o básica es una sustancia. A diferencia de acá, que sería qué tanta facilidad tiene de oxidarse o reducirse un elemento. Aquí, por ejemplo, tenemos una reacción. Para que ocurra una reacción ácido-base es necesario, si alguien va a ceder a protones, alguien los tiene que captar, al igual que las óxido-reducción. Yo doy electrones, tú los tienes que recibir. Pues igual aquí yo doy protones, tú los tienes que recibir. Es un intercambio igual. Aquí, por ejemplo, si yo tengo un ácido y lo combino con una base, voy a obtener una base conjugada más un ácido conjugado. Aquí vamos a obtener un ácido débil o una base fuerte, o viceversa, dependiendo de la naturaleza de mis reactivos. Tenemos la misma reacción. Por ejemplo, tenemos un ácido, en este caso el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte combinado con una base débil, que es el agua. Vamos a obtener una base conjugada, que en este caso sería el cloro, su forma iónica, con una carga negativa extra, y un ácido débil también con una carga positiva extra, que va conjugada con la base que ya teníamos. Y bueno, para finalizar nuestra sesión, momento de las actividades o tareas. En este caso sería investigar y representar 5 reacciones óxido-reductivas y explicar la importancia que tienen para el organismo o el medio ambiente. Un ejemplo de ellas podría ser el proceso de fotosíntesis. Es un proceso que llevan a cabo las plantas, y un proceso muy importante también para los seres humanos y el planeta. Pueden hacer esta representación, solamente hay que destacar la importancia que tiene. Y bueno, entonces con esto estaríamos finalizando la 5ª sesión de nuestro curso de preparación, y la penúltima. Entonces les encargo mucho que en el transcurso de esta semana me hagan llegar sus trabajos, dudas y las respuestas, o lo que hayan podido responder de su guía de química. Lo que no puedan, o lo que realmente no tengan conocimiento, lo pueden dejar en blanco, para así en la próxima semana, que tenemos nuestra última sesión, abordar el último tema que tenemos pendiente, que sería en este caso el pH, y además de eso
poder formar anexos o hacer alguna explicación ya específica del tema que se les haya complicado. Entonces, por favor, espero en esta semana todos sus trabajos para poderlos apoyar con eso. Entonces, los espero, nos vemos la próxima semana para finalizar